Hola, ¿qué tal amigas y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión de Camino hacia la Pascua? Hoy estamos a martes santo, martes en que la catequesis nos invita a reflexionar sobre Jesús humilde y paciente. En el Evangelio del día de hoy quisiera destacar algunas cositas. En el Evangelio según San Juan nos narra ese momento en el que Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos y muy entristecido Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Y los discípulos se quedan perplejos ante esa realidad tan extraña y le preguntan, comienzan a mirarse unos a otros: ¿quién será? Juan se recuesta en el hombro de Jesús, el discípulo amado, y le pregunta: ¿quién es? Jesús le contesta: es aquel a que yo le dé el trozo de pan mojado. En ese mismo instante Jesús mojó el pan, se lo entregó a Judas y le dijo: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Qué momento tan incómodo tuvieron que vivir los discípulos en ese momento, porque estaban allí en compañía de su maestro, de su pastor, al cual venían siguiendo por mucho tiempo, y ellos jamás pensaron que uno de ellos iba a ser el responsable de entregarlo. Pero era necesario, Judas era un mal necesario para que el proceso de nuestra historia de la salvación siguiera en camino. Era un mal necesario. Pero también podemos destacar de que Judas no entendió de una u otra forma el amor que había en Jesús y por eso decidió hacerlo. Quizás podríamos decir de que Judas no estaba con Jesús por convicción, sino estaba por aprovecharse del momento y por recibir algunas cosas que podía tener siendo seguidor de Jesús. Y en nuestra sociedad actual a veces puede ocurrir eso. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando estamos en algún apostolado, tenemos que tener la convicción de que a la persona que estamos siguiendo es a Cristo, que estamos alrededor de nuestro Maestro, y que lo que hagan las personas que están alrededor no puede influir en mi creencia. Por ejemplo, si un sacerdote hace algo malo, yo tengo que dejar de creer en Jesús. No, porque no estamos siguiendo a los sacerdotes, estamos siguiendo a Jesús, a ese hombre, a ese pastor que se entregó por nosotros. Y entendiendo esa realidad de quién es el centro de nuestra vida, es que nosotros vamos a llegar a la plenitud de nuestra fe, a poder creer totalmente en Dios sin importar lo que pase. Pero también hay personas, o podría yo también incluirme para que no suene mal, que podemos a veces jugar a ambos bandos. O sea, estamos con Dios, pero creo en Dios, pero también creo en otras cosas. Le hago el juego a las cosas, o al mismo tiempo creo en Dios, voy a la iglesia, pero vivo pecando. Mi día a día es pecar y no busco la manera de cambiar esa realidad, sino que pienso que con ir a la iglesia ya basta. Como dice por ahí un refrán: el que peca y reza empata. Y no es así. Nosotros, aún con nuestra debilidad y con nuestra inclinación al pecado, con la concupiscencia, nosotros debemos buscar cada día más alejarnos de él, alejarnos de ese pecado que nos aleja del mismo Cristo. Porque cuando pecamos, nos alejamos de Dios para adherirnos a los hombres. Y cuando hacemos el bien, nos alejamos de los hombres para adherirnos a Dios. Hoy también nos paramos a reflexionar ante la imagen catequética de Jesús humilde y paciente.
Desde ayer nos encontramos en la catequesis de un Jesús que está cautivo, detenido. Pero hoy Jesús también nos enseña sobre su humildad y su paciencia. Jesús tuvo que enfrentarse ante esos grandes y poderosos que tenían en sus manos la decisión de matarlo. Porque más allá de todo, la muerte de Jesús fue una muerte política. Era un hombre que venía haciendo muchas enseñanzas, al cual mucha gente seguía, y a los líderes religiosos de ese entonces no le convenía que él siguiera viviendo porque le iba a afectar. Y es por eso que deciden matarlo. Jesús, con mucha humildad, porque era el Hijo de Dios, en ese momento encarcelado, es el Hijo de Dios, tuvo que soportar que lo interrogaran, que lo humillaran, que lo escupieran, que lo lastimaran y hasta que lo mataran. Nos enseña esa humildad. A veces por nosotros ser quien somos, creemos que no nos pueden tocar y ante cualquier situación que nos presenta la vida sacamos en cara nuestros títulos, nuestras familias, y no es así, nuestros trabajos, no es así. Hay que ser humilde, hay que aguantar los padecimientos que se nos presentan en nuestro día, pero también hay que tener mucha paciencia. En el mundo van a ocurrir cosas que uno no puede reaccionar siempre de una manera agresiva o estar predispuesto a una situación. A veces debemos pensar antes de actuar, porque desde que el mundo es mundo, la humanidad se ha visto afectada por eso. Y muchas de las cosas que han ocurrido es porque actuamos por impulso. Y Dios no quiere eso. Nosotros, a diferencia de los animales, nosotros pensamos. Y ante una situación incómoda, debemos detenernos a pensar en cuestiones de segundos cómo es la mejor forma de responder a ese momento. Porque si no, podemos hacernos daño a nosotros mismos y también pecar ante los ojos de Dios. La Semana Santa es increíble. Hace ratico estaba leyendo sobre lo que conmemoramos el Martes Santo, y hablaba de una revelación que hubo hace años, y era lo que yo les comentaba sobre Judas. Judas pensó que por su pecado, por el pecado que cometió, ya no era bien visto ante los ojos de Dios, ya no iba a ser amado como lo era amado antes, porque ya se había descubierto que él era el que iba a entregar a Jesús. Y por eso Judas se ahorca, porque no entiende la misericordia de Dios. Y a veces nosotros también podemos caer en ese error. Como nos sentimos pecadores, dejamos de acercarnos a Dios por miedo, por pena, y porque no estamos conscientes de lo amoroso y la misericordia de Dios. Mientras más pecadores somos, debemos buscar más a Dios. Las personas que están enfermas son los que van a los hospitales. Nadie que esté sano va a un hospital. Es por eso que nosotros, cuando nos sintamos enfermos del pecado, debemos buscar a ese único hombre que nos salva, a ese único hombre que nos puede dar la salvación, que es Jesucristo, que nos espera siempre en la Eucaristía, en el hermano, en el templo. Debemos comprender, porque algunas almas se han perdido porque creen que el pecado es el fin de su amistad con Dios. El pecado es el fin de su relación con Dios, y no. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, vino a buscar a esas personas que huían de él por el pecado. Él vino a buscarlo para obtener para ellos la salvación. Que esta Semana Santa, que este día de hoy, Martes Santo, sea un momento para reflexionar sobre lo que estamos haciendo nuestros pecados, esos pecados que nos están alejando de Dios,